Señorías, estamos sin tren. El puerto de Algeciras está sin tren. El primer puerto de España, tras 3 ejercicios consecutivos, superando por primera vez en la historia del sistema portuario español los 100 millones de toneladas de mercancía, se ha quedado sin tren. Se ha quedado sin tren el primer puerto del Mediterráneo. El puerto líder en el estrecho de Gibraltar, la segunda ruta marítima más transitada del mundo, no tiene tren. Y su principal ventaja competitiva, el estar ubicado en la orilla comunitaria del estrecho, se desvanece al haberse quedado aislado del resto de Europa sin tren. El puerto que absorbe el 50% del comercio entre España y Marruecos está sin tren. Y las mercancías que transportan los más de 321.000 camiones que cada año atraviesan el estrecho de Gibraltar por el puerto de Algeciras no tienen más alternativa que la carretera porque se han quedado sin tren. El puerto que más toneladas de mercancías ha movido en los 25 años de existencia del sistema portuario español se encuentra actualmente sin tren. También se ha quedado sin tren el primer polígono industrial de Andalucía y segundo de España. Los 300.000 habitantes del campo de Gibraltar se han quedado aislados sin tren y los más de 5,5 millones de pasajeros, más de 18 veces los habitantes del campo de Gibraltar, que cada año utilizan los puertos de Algeciras y de Tarifa para pasar al otro lado del estrecho, tendrán que seguir llegando o saliendo de nuestro puerto por carretera porque también ellos se han quedado sin tren. Los corredores Atlántico y Mediterráneo, que según el reglamento comunitario tienen su arranque en Algeciras, se han roto, han quedado inutilizados a escasa distancia de su kilómetro cero. Uno de los 5 grandes ejes transnacionales elegidos por la Unión Europea para conectar el territorio comunitario con los países limítrofes, precisamente el que debería unir Europa con África a través del puerto de Algeciras, se ha quebrado y ha dejado incomunicados a estos 2 continentes. El puerto que, según Eurostat, mayor tasa media anual de crecimiento ha registrado en las 2 últimas décadas, entre los top 10 de Europa, no tiene tren. El puerto que ocupa ya, según Drewry, el puesto número 18 a nivel mundial en conectividad marítima, está a 0 en su conectividad terrestre porque se ha quedado sin tren. ¿Se imaginan el puerto de Rotterdam sin tren? ¿O el puerto de Amberes sin tren? ¿O el puerto de Hamburgo sin tren? Pues el puerto que sigue a estos 3 grandes puertos en el ranking de puertos de la Unión Europea, el puerto de Algeciras, está sin tren. Con el corte de la vía del tren se han ido al garete además las principales estrategias comerciales del puerto de Algeciras y de su comunidad portuaria. Hace unos meses el presidente de Tangermet visitaba el puerto de Algeciras para asegurarse de que la previsión de tráfico que maneja el puerto marroquí para los próximos años, de 700.000 camiones anuales, podría tener fácil salida a través de nuestro puerto. Se marchó convencido de la capacidad de nuestros muelles y de las zonas de aparcamiento de camiones. Le contamos también que la Red Transeuropea de Transporte otorgaba doble garantía a la conexión ferroviaria entre Algeciras y la frontera francesa, por lo que en un futuro próximo esos 700.000 camiones tendrían también la alternativa de poderse subir al tren y atravesar la península ibérica a través de una autopista ferroviaria. ¿Creen que el presidente de Tangermet mantendrá la misma opinión que se llevó de su visita a nuestro puerto después de enterarse de que nos hemos quedado sin tren? Hace apenas unas semanas celebramos en Algeciras el 4º Simposio Internacional de Innovación, con prestigiosos ponentes de Telefónica, del puerto de Rotterdam, de Vodafone, de Amazon, entre otros. ¿Cree alguien que en pleno siglo XXI puede aspirar a ser líder en innovación un puerto sin tren? Con el puerto de Santos, en Brasil, el primer puerto del continente sudamericano, y con otros puertos de Latinoamérica, hemos suscrito acuerdos de colaboración ofreciéndoles nuestro puerto como hub de distribución de sus productos hacia Europa.
¿Creen que es posible mantener ese ofrecimiento sin tren? Hace 2 semanas firmamos un convenio de colaboración con el puerto de Ningbo, el primer puerto del mundo en tráfico de mercancías y uno de los principales impulsores del tren de Yiwu, o el tren de la seda, que ambos puertos pretendemos hacer llegar hasta Algeciras, que está sin tren. ¿Cabe mayor osadía que esa? Este año, junto a las luces de Navidad de la Plaza Alta, se ha montado un calendario viviente. Todas las tardes, aproximadamente a la hora en que tenía su llegada a Algeciras el tren Altaria procedente de Madrid, una señora, Isabel, arranca del almanaque una hoja para indicar los días transcurridos desde que se produjo el desplome de la vía. A día de hoy lleva arrancadas 50 hojas. ¿Alguien le podría decir a Isabel, para que al menos pudiese hacer acopio de calendarios, cuánto tiempo se tardará en reponer la vía? Y a los empresarios de nuestra comunidad portuaria que han invertido importantes sumas de dinero en adquirir cajas móviles para subirlas al tren, ¿les organizará alguien su particular Black Friday para que puedan recuperar lo invertido? ¿O deberán buscar otras alternativas en otros puertos, con lo fácil que resulta que esas operaciones de ida ya no tengan retorno? Mientras dura la reparación de la vía, a los pasajeros de la comarca que deseen desplazarse hasta Madrid y que antes lo hacían en tren desde Algeciras, Renfe les ofrece ahora, por el mismo precio, otras alternativas que tienen un coste mayor. Tan difícil resulta compensar también a las mercancías que antes utilizaban el tren desde Algeciras a Madrid y ahora tienen que desplazarse en camión hasta Sevilla para coger allí el tren hasta Madrid, soportando un sobrecoste de 138 euros por contenedor. Pensarán ustedes que estas quejas y estos reproches son exagerados y carecen de fundamento porque todo ha sucedido por una causa de fuerza mayor, pero no es así. La vía del tren no se la han llevado solo los temporales, se la han llevado sobre todo la desidia y el abandono de nuestros gobiernos. Permítanme una aclaración antes de seguir adelante. Sería injusto culpar de esta situación, que viene de muy antiguo, a un gobierno que prácticamente acaba de llegar y además con unos presupuestos generales del Estado heredados. Este gobierno no solo no es el culpable de la situación que padecemos, sino que en el corto tiempo que lleva de mandato ha conseguido cambiar radicalmente el trato que desde Madrid se le venía dando al puerto de Algeciras. Y les pongo un solo ejemplo. En la anterior legislatura, cada vez que se producía un movimiento de protesta en nuestra comarca en torno al tren, se intentaba silenciar convocando en Madrid a un grupo reducido de empresarios de la zona para informarles de lo que se iba a hacer y después no se hacía en la vía del tren. Se llegaron a celebrar hasta 6 reuniones, aproximadamente una por año. A esas reuniones se vetó sistemáticamente la presencia de nuestra autoridad portuaria, excepto a una de ellas, de las últimas en que me negué a asistir. Con el nuevo gobierno, y a pesar del poco tiempo transcurrido, ya me he podido reunir para hablar del tren con el nuevo secretario de Estado de Infraestructura, gracias a las gestiones realizadas por la nueva presidenta de Puertos del Estado, que le agradezco. Posteriormente hemos sido invitados a firmar nuestro memorando de entendimiento con el puerto de Ningbo en el acto que se celebró en la Moncloa con la presencia de los presidentes de España y de China, algo que hubiese sido impensable con el anterior gobierno. Y hoy tenemos aquí entre nosotros a la nueva presidenta de ADIF, a la que también se lo agradezco, dando la cara a pesar de este ambiente hostil para tratar con todos la dramática situación de nuestro tren. Pero también sería injusto y contrario a la realidad de los hechos culpar por igual a todos los gobiernos anteriores de la pésima situación en que se encuentra nuestra conexión ferroviaria. Desde luego, antes de 2004, no se le prestó por parte de los gobiernos de entonces ninguna atención a la mejora de la línea Algeciras-Bobadilla. Fue el gobierno que salió de las urnas en abril de 2004
el que durante su primer mandato acometió parte de los proyectos de mejora de la línea y la tramitación medioambiental de los mismos, y posteriormente, durante su segundo mandato, llevó a cabo la única actuación de envergadura que ha tenido lugar hasta ahora en la línea Algeciras-Bobadilla, con una inversión cercana a los 200 millones, que fue la mejora del tercio central, por 59 kilómetros de un total de 176 que discurren entre Ronda y San Pablo de Luceite, el tramo de mayor dificultad de toda la línea, dada la orografía del terreno en su afección a dos parques naturales. Además, estando ya próxima a finalizar esa legislatura, se inició el trámite de información pública del estudio informativo de la nueva variante entre Ronda y Antequera, Boletín Oficial del Estado número 266 de 4 de noviembre de 2011, página 95.451. Con el nuevo gobierno nacido de las urnas en 2011, volvió de nuevo la sequía presupuestaria a la Algeciras-Bobadilla. En 2012 se consignó 1 millón de euros que no se ejecutó. En 2013, 13 millones que no se ejecutaron hasta 2015. En 2014, 50 millones que tampoco se ejecutaron. En 2015, los mismos 50 millones de 2014 que siguieron sin ejecutarse, excepto los 13 millones de 2013. En 2016, 56 millones que se adjudicaron, pero que por problemas con la empresa adjudicataria tampoco se ejecutaron. En 2017, 20 millones, de los que a la hora de redactarse los presupuestos generales del Estado de 2018 se estimaba poder ejecutar solo 14 millones. Para 2018 se habían presupuestado 31 millones de euros. Estas consignaciones presupuestarias y su casi nula ejecución contrastan enormemente con los 13.500 millones de euros que, según nota del Ministerio de Fomento de 21 de junio de 2017, se llevan invertidos en el ramal costero del corredor mediterráneo. 13.500 millones, según nota oficial del Ministerio de Fomento de 21 de junio de 2017. En cuanto a la nueva variante entre Ronda y Antequera, ya sea por motivos técnicos, o porque no había más dinero, o porque no se había culminado la tramitación medioambiental que había iniciado el anterior gobierno en 2011, o porque no se habían hecho los proyectos y no se iba a llegar a tiempo a la fecha del 2020 comprometida con Bruselas, o vaya usted a saber por qué, fue eliminada de la programación por el último gobierno anterior al actual, disminuyendo los 1.280 millones de euros previstos inicialmente para toda la actuación pendiente entre Algeciras y Bobadilla en 860 millones de euros, que era el importe que ese mismo gobierno había estimado para esa variante 2 años antes. Y miren por dónde va y se rompe la vía, precisamente en ese tramo en el que, según ese gobierno, ya no se necesitaba una variante. No dudo de la celeridad con la que acometerá el nuevo Ministerio de Fomento la reparación del tramo de vía dañado por los temporales. Pero lo grave del caso es que cuando se repare el tramo de vía dañado, seguiremos estando aislados, sin tren, porque una única conexión ferroviaria, Barcelona tiene 3, Valencia 4, de una sola vía, de ancho ibérico, de tráfico mixto, sin electrificar, con pendientes máximas de 24 milésimas, con apartaderos de menos de 500 metros, con sistemas de control mecánicos y con una de las más bajas prestaciones de toda la red ferroviaria nacional, no es un tren para el primer puerto de España y del Mediterráneo y cuarto de Europa, ni para el primer polígono industrial de Andalucía. Pero es que nuestro aislamiento ferroviario no acabará ni con la reparación del tramo de vía averiado, ni con las inversiones actualmente previstas en el tramo Algeciras-Bobadilla. Nuestro aislamiento solo acabará cuando todo el trazado de la vía, desde Algeciras hasta Madrid y desde Madrid hasta la frontera francesa, por Irún y por la Junquera, tal y como ha quedado establecido en los reglamentos comunitarios, esté electrificado y cumpla con todos y cada uno de los estándares que exige la Unión Europea para los corredores que forman parte de la red básica
de la red transeuropea de transporte. Solo entonces habrá acabado nuestro aislamiento ferroviario. Las aguas de los últimos temporales no solo se han llevado por delante la vía del tren, también han borrado por completo nuestra conexión ferroviaria con Madrid del mapa de los corredores de la red transeuropea de transporte. Que los lobbies empresariales de Levante, Fermet, Quiero Corredor, eliminen de los mapas del corredor mediterráneo el ramal central que conecta Algeciras con Madrid, solo refleja el carácter excluyente de estos movimientos, muy distinto del espíritu integrador que siempre ha caracterizado nuestras reivindicaciones, pero que en documentos oficiales de tanta trascendencia como son, por ejemplo, todos los presupuestos generales del Estado habidos durante la anterior etapa de gobierno, o el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, o infinidad de notas oficiales del Ministerio de Fomento, el que en todos esos documentos se omita sistemáticamente, cuando se habla del corredor mediterráneo, cualquier referencia a nuestra conexión ferroviaria con Madrid, es algo que contraviene abiertamente el mandato del reglamento comunitario y debería ser la propia Unión Europea la que tomase cartas en el asunto. Más grave aún nos parecen las manifestaciones públicas que el nuevo comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo, el señor Boira, viene haciendo antes y después de haber sido nombrado para este cargo, acerca de nuestra conexión con Madrid. Les cito textualmente algunas de estas manifestaciones de las que se han hecho eco ya algunos medios de comunicación. Para mí, el corredor mediterráneo empieza en Algeciras, pero no pasa por Madrid, como la geografía enseña, por eso de Mediterráneo. Si Algeciras quiere conectar con Madrid, adelante, pero reivindicando un corredor propio, el central, no haciendo uso del Mediterráneo. Tengo que rehacer mi mapa del Mediterráneo, me cachis, ahora pasa por Madrid. El corredor central mediterráneo, de Algeciras a Madrid, es al del litoral, como el langostino de secano de Valladolid lo es al de Vinaroz. Este corredor, que conectaría Andalucía con Madrid, pretende velocidad y agilidad, porque no hay nada en medio. El corredor central no pasa prácticamente por ninguna ciudad importante. El mapa radial de las comunicaciones en España no solo es injusto, sino antieconómico. Estas y otras manifestaciones públicas del comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo son abiertamente vejatorias, pero además están hechas desde el más absoluto cinismo, porque después de apostatar hasta la saciedad de la España radial, ahora aplaude a rabiar cuando la Unión Europea está a punto de incluir en el corredor mediterráneo la conexión radial de Valencia con Madrid y la conexión radial de Valencia con Zaragoza. Ahora sí, Madrid y Zaragoza sí están en el corredor mediterráneo, porque conectan con Valencia y no con Algeciras. Y seguro que aplaudirá también la conexión radial de Sines con Madrid, porque Sines tampoco es Algeciras. En el reparto de inversiones siempre ha habido regiones y puertos políticamente más influyentes. Siempre ha sido así y seguirá siendo así. Pero mientras esperamos pacientes y resignados nuestro turno de inversiones, solo pedimos una cosa que además no perjudica a nadie. Por favor, no nos borren del mapa. No ofendan la dignidad de todo un pueblo. Pues bien, dentro de este sombrío panorama que les acabo de escribir, hoy les presentamos el análisis de demanda potencial captable por ferrocarril asociado a la bahía de Algeciras. En esta circunstancia, la presentación de este estudio les puede parecer pura ciencia ficción. Yo les pediría que se hacen ustedes mano de la imaginación y, aunque sea solo por unos momentos, sueñen con lo que sería nuestro puerto y nuestra comarca si tuviésemos una conexión ferroviaria como Dios manda. Es solo por unos momentos, porque después, cuando despierten, la pura realidad volverá, por desgracia, a ser la que es. El estudio que a continuación le vamos a presentar nace de la constatación por parte de la autoridad portuaria y de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar de que los argumentos de agravio que veníamos utilizando para reclamar nuestro tren, aunque sólidos
y contundentes no estaban dando resultado alguno. Ni el principio de cohesión territorial, ni eso de que las infraestructuras de transporte tienen una doble finalidad, dar respuesta a la demanda allá donde exista y generarla allá donde no exista, estaban aplicándose a nuestra comarca. Tras constatar esta realidad, decidimos encargar este estudio a la empresa TRN Target a mediados del pasado año. Se trata, sobre todo, de un estudio empírico. Durante casi un año, el consultor se ha dedicado a entrevistar a un importante número de agentes del área de influencia de nuestro puerto y de nuestras industrias potencialmente interesadas en el uso del ferrocarril. Lo que a continuación les va a presentar el doctor ingeniero de caminos Víctor García Rodríguez, coordinador internacional de la empresa TRN Target, es el resultado agregado de todas estas entrevistas. Yo quisiera aprovechar para dar las gracias primero a la AGI por su respaldo a este proyecto, también a todas las empresas que han participado y han colaborado en el estudio, actuando en las entrevistas. Agradecimiento y felicitaciones también a TRN por su magnífico trabajo y al equipo técnico de la autoridad portuaria que ha participado en el mismo. Y felicidades también a Víctor, que acaba de aterrizar de su viaje de novio, y espero que el Vietnam juegue ninguna mala pasada. Y termino. Me pasé 8 años desde la presidencia de la AGI reclamando con insistencia la mejora de nuestra conexión ferroviaria sin que nadie nos hiciese caso. Llevo casi 21 años en la presidencia de la autoridad portuaria haciendo insistentemente la misma reclamación con idénticos resultados negativos. Después de casi 30 años clamando en el desierto por la mejora de nuestra conexión ferroviaria, yo ya me retiro, pero antes quisiera hacerles a ustedes un ruego muy encarecido. Por favor, no desfallezcan, sigan reclamando con fuerza lo que en justicia les parezca.